Leo para ustedes la bendita palabra del Señor. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. En nuestro último sermón nosotros tuvimos el privilegio de estudiar y de desempolvar las verdades gloriosas del Evangelio. Y una de ellas es que Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores, que por su sangre nosotros hemos sido justificados. También aprendimos que ya no estamos como hijos de Dios. En Cristo ya no estamos bajo la ira y que hemos sido reconciliados con el Padre. El amor de Dios, hermanos, no es una teoría. No es solo una razón de estudiar. Es un amor que Él mismo demostró en la cruz. Y ese amor ha transformado radicalmente nuestra relación con el Dios Santo, con el Dios Trino. Ya no somos enemigos, sino que somos reconciliados. Ya no estamos bajo juicio, sino estamos bajo la gracia. Eso lo estudiamos en nuestro último sermón. Pero ahora el apóstol Pablo nos invita a mirar ese amor aún más profundamente. ¿Por qué? Porque a partir del versículo 12, él retrocede hasta el origen del problema humano. ¿Cuál es el problema del ser humano? El pecado. Y para eso nos muestra la grandeza de la obra de Cristo, nos lleva a contrastar más profundamente lo que es Adán y él, y Cristo. Un contraste entre Adán y Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo nos va a mostrar que toda la humanidad está unida a uno de estos dos hombres. Adán o Cristo. Uno nos lleva a la muerte y el otro a la vida. Uno nos condena y el otro nos justifica. Pablo traza dos linajes, hermanos. Dos linajes. Dos cabezas federales, dos cabezas representativas, dos reinos. El reino del pecado y de la muerte en Adán y el reino de la gracia y de la vida en Cristo. Así que lo que vamos a ver hoy es que así como la desobediencia de un hombre, Adán, trajo ruina a todos,
La obediencia de uno, Cristo, nuestro Señor, trae salvación a todos los que creen. Así que vamos a encontrarnos un retrato bíblico de la historia humana. Aquí se responde por qué el mundo está como está. Aquí afirmamos que el pecado no es un error moderno, ni tampoco una cuestión cultural, sino, hermanos, que es una condenación heredada. Y más gloriosamente aquí se proclama que la gracia de nuestro Dios es más abundante que el pecado de Adán. Donde abundó el pecado, decía Pablo, sobreabundó la gracia. Entonces hoy vamos a comenzar un nuevo tramo en nuestra serie expositiva en Romanos, bajo el título del sermón, Dos hombres, dos destinos. Dos hombres, dos destinos. Y vamos a exponerlo bajo 3 epígrafes. Vamos a desarrollar el primero, porque en Adán todos caímos. Lea conmigo nuevamente versículos 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, dice Pablo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Noten que Pablo inicia la sección con una afirmación doctrinal de peso. Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así esa muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Inmediatamente Pablo abre un abismo teológico. El origen del mal, la universalidad del pecado y sobre todo también, hermanos, el alcance devastador de la muerte. Y para nosotros entender concretamente ese pasaje, es necesario hacer una exégesis detenida que distinga de alguna manera entre lo que Pablo afirma explícitamente y lo que asume como base revelado en Génesis. ¿Por qué? Porque cuando Pablo dice o usa la expresión por un hombre, apunta a Adán como cabeza federal, como cabeza representativa de toda la humanidad. En otras palabras, son palabras sencillas, en Adán no solo hubo una caída personal, sino una caída corporativa. Adán pecó y en él todos pecamos. Pablo no dice simplemente que nosotros imitamos a Adán, sino que su pecado de alguna manera tuvo consecuencias imputadas en toda su descendencia. Ese es el principio, hermanos, de la solidaridad federal o representativa que también hemos estudiado mucho acá con el tema de los pactos. Y será clave para entender cómo incluso la justicia de nuestro Señor Jesucristo puede ser imputada en usted y en mí. El término pecado que Pablo usa en singular denota una condición, no solo actos. No sé si me hago entender. Pablo no se refiere a pecados individuales, sino el dominio que tiene el pecado como fuerza espiritual que irrumpió a la creación por causa de la desobediencia de nuestra cabeza federal anterior. Y por supuesto con él entró la muerte. Muerte tanto física como la separación espiritual y la ruina eterna entre el hombre y Dios. De tal manera que cuando el apóstol Pablo dice la muerte pasó a todos los hombres, no se está refiriendo a una mera consecuencia biológica o genética o de ADN, sino a una sentencia judicial
que afecta la totalidad del ser humano. ¿Por qué? Hermanos, porque la muerte es la muerte en el pensamiento del apóstol Pablo no es simplemente el cese de las funciones vitales del ser humano, sino que es el veredicto de Dios sobre toda la rebelión humana. Es por esto que él va a decir más adelante, cuando estudiemos el capítulo 6, por allá en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pablo dice en el versículo 12, por cuanto todos pecaron, y debo aclarar aquí que Pablo no está diciendo que cada individuo o cada persona peca y por eso muere. Aunque eso en parte es cierto, lo que Pablo está diciendo es que todos pecaron en Adán en el sentido legal, en el sentido representativo. ¿Y por qué lo digo? Porque lamentablemente esa frase ha generado mucha controversia a lo largo de la historia de la iglesia, pero en su contexto el apóstol Pablo está afirmando que la muerte, hermanos, reina sobre toda la humanidad, precisamente porque todos estábamos representados en Adán cuando él pecó. Y eso queda confirmado porque Pablo dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. En otras palabras, ¿qué es pecado? Recuerden, ¿qué dice Santiago? Que pecado es violación a la ley de Dios. Pero si no existiera la ley de Dios, existiera pecado. No existiera el pecado. Por eso Pablo señala con claridad que incluso antes de la ley mosaica, antes que Dios entregara la ley a Moisés, al pueblo de Israel, el pecado ya estaba activo, porque la muerte ya reinaba. Hermanos, en otras palabras, Pablo está diciendo como que, ¿qué es la muerte? La muerte es el juicio visible del pecado invisible. Es eso. Y esa muerte alcanzó incluso a aquellos, dice Pablo, que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es decir, aquellos que no recibieron un mandato directo como Adán lo recibió. Pero aún así que murieron. Eso es evidencia entonces, eso demuestra que la culpa del pecado de Adán fue transmitida a toda la raza humana sin excepciones. No es que a este sí, al otro no, todos sin excepciones. Aunque cada persona manifieste el pecado en forma distinta, unos con orgullo, otros con codicia, otros con incredulidad, otros con rebeldía, etcétera, todos compartimos de alguna manera la misma raíz de culpabilidad delante de Dios, heredada desde Adán. Pero Pablo concluye afirmando que Adán era figura, era un tipo de lo que había de venir. Es decir, él era un modelo, él era una sombra anticipada de Cristo. Y esa comparación, también debo aclarar, no significa que Adán y Cristo sean iguales en carácter o en propósito. No. Esa comparación más que todo significa que ambos, de alguna manera, cumplían un rol representativo. Eran dos cabezas federales que directamente afectaban a toda la humanidad. Adán, como decíamos, como cabeza federal de la humanidad, introdujo el pecado y la muerte al mundo. Por su desobediencia, todos los que estamos unidos a él, por naturaleza, compartimos la culpa y la condenación. Bueno, de manera paralela, pero en un sentido contrario, Cristo, como cabeza federal de un nuevo pueblo, trae justicia y vida. Por la desobediencia de uno, ahora por la obediencia del otro, de Cristo, todos los que estamos en él, por la fe, recibimos perdón y recibimos redención.
Hermanos, en palabras sencillas, cuando Pablo dice que Adán es figura del que había de venir, está enseñando que Adán fue un tipo, fue un anticipo de lo que iba a ser Cristo. No es que Adán imitaba a Cristo. Yo quiero aclarar eso. Cuando hablamos y encontramos tipos de Cristo, porque en la Escritura encontramos muchos tipos de Cristo, no significa que imiten a Cristo en su santidad o en su propósito, sino que ambos ocupan un lugar, repito, representativo, un lugar federal. Lo que cada uno hizo afecta al otro. Así que se revela una gran verdad teológica. La historia de la humanidad es una historia con dos cabezas federales. Y todo ser humano, hermanos, está unido al uno o está unido al otro. Así que para Pablo la historia humana no es simplemente una colección de decisiones individuales. Para Pablo era claro que esto no era un drama espiritual dramatizado como muchos creen. No, hermanos, esto tiene que ver con dos hombres. Adán, cuya caída arrastró a toda su descendencia, y a Cristo, cuya obra redentora restaura y salva a todos los que creen en Él. Ahora yo pregunto, ¿y cómo aplicamos eso nosotros? Saber eso, ¿de qué nos sirve? Esta enseñanza, hermanos, no es solo para teólogos, no es solo para maestros, no es solo para concentrarnos en libros de doctrina. Esto es una verdad que tiene que ver contigo y conmigo. Tiene que ver con cada persona que conocemos incluso. Porque es una realidad profunda la que describe el apóstol Pablo. Él nos está mostrando quiénes somos realmente y qué necesitamos con urgencia. Porque en el mundo que vemos hoy, el mundo de nuestros días, se nos dice que nosotros nacemos buenos y que la sociedad nos corrompe. Que podemos lograrlo si lo intentamos, que cada quien escribe su propio destino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Biblia, hermano, es clara, no nacemos como hojas en blanco, sino como pecadores caídos desde Adán. No somos solo víctimas de un mundo roto, somos parte de una humanidad abiertamente rebelde desde el principio, que le dio la espalda a Dios, que le dio la espalda a su Creador. Y esa verdad, al conocerla, al interiorizarla, nos protege del orgullo, porque por más títulos que tengamos, esfuerzos, logros que tengamos, no nos dice o no nos hicimos a nosotros mismos, no podemos lograr absolutamente nada. Absolutamente todos los hombres traen una deuda espiritual. Y una deuda que no se puede pagar con esfuerzos, ni con éxitos, ni con ética profesional. Solo Cristo puede saldar esa deuda. Y eso nos llena a nosotros de temor y de humildad también. Pero también nos llena de descanso. ¿Por qué de descanso? Porque no tenemos que vivir para probar nuestro valor, porque ya nosotros fuimos amados cuando aún éramos pecadores. Saber que estamos en Cristo nos lleva a dejar de confiar en nuestras propias fuerzas, hermanos. Saber que estamos en Cristo incluso nos quita toda falsa seguridad. No necesitamos maquillajes religiosos. Necesitamos una nueva vida y solo la puede dar Cristo. Así que si la doctrina no nos humilla, revisemos el corazón. Porque si nuestro corazón no está mirando, no estamos apuntando a nuestro único Salvador, que es el único capaz para restaurarnos, significa entonces que aún estamos en Adán y no en Cristo. ¿Usted sabe por qué predicamos el Evangelio?
Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, no como una opción entre muchas, sino que es la única puerta verdadera. La iglesia no es un club para gente moral, es una comunidad de pecadores redimidos. Tanto usted como yo fuimos sacados de una ruina espiritual. Usted y yo fuimos sacados de la peor situación que puede estar el ser humano. Y hemos venido, el Señor nos ha puesto en su gracia. Así que no crea que usted ha sido seleccionado porque fue mejor que el otro. Así que Pablo, después de trazar con claridad todo ese desastre espiritual que heredamos de Adán, ahora introduce una declaración poderosa. Pablo dice que el don no fue como la transgresión. Y aquí comienza, de alguna manera, un contraste entre el primer Adán y el postrer Adán, entre la caída y la redención, entre el juicio y el regalo que se da por gracia. Y eso nos conecta con nuestro segundo punto. En Cristo, a diferencia de Adán, la gracia abundó. Versículo 15 al 17 dice, pero el don no fue como la transgresión. ¿Por qué? Dice Pablo, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Parece un poco como un trabalenguas, ¿sí? La estructura retórica que Pablo usa aquí es intensiva, hermanos, es cierto, pero muestra que aunque lo que perdimos en Adán fue terrible, lo que ganamos en Cristo es infinitamente mayor. Pablo no está negando, hermano, la realidad de la muerte universal que vino por causa del pecado de Adán. Al contrario, él afirma con toda claridad que por un solo pecado muchos murieron. Un solo pecado. Esa es la trágica herencia de nuestra unión con el primer hombre, con nuestro primer representante. Pero Pablo no se queda allí, sino que con una expresión cargada de esperanza, introduce una palabra que cambia completamente el tono. Él dice, abundaron mucho más. Y esa expresión que Pablo usa ahí es una palabra griega que transmite la idea de algo que sobrepasa todo límite. Esa es la idea de esa palabra. Como una copa que rebosa hasta derramarse, más o menos así. Y eso precisamente es lo que hace que la gracia de Dios en Cristo sea maravillosa. Porque la gracia de Dios en Cristo sobreabunda. No solo ha igualado el daño de Adán, sino que ha superado con una generosidad que desborda. Y eso es importante. Porque Pablo no está diciendo que en Cristo, o que Cristo vino a devolvernos simplemente al punto cero de lo que perdimos con Adán. Como si cuando predicamos el Evangelio solo se trate de que se borre la culpa y volvemos simplemente a una neutralidad moral. No. Lo que Cristo hace es infinitamente mayor. ¿Y por qué? Porque la caída trajo condenación.
Pero la gracia trae mucho más que perdón. El Señor salvarnos hizo mucho más que perdonarnos. En Cristo no solo se cancela la deuda, se nos da una posición privilegiada delante de Dios. Somos hechos justos, somos adoptados como hijos, somos restaurados a una comunión con el Padre eterno y adicional, hermanos, nos ha asegurado una herencia eterna. Pregunto, ¿eso no es mucho más que lo que teníamos en Adán? No es solo la gracia compensando el pecado, hermano. Es que la gracia vence al pecado. Lo sobrepasa, lo transforma. Así que no piense que en Cristo nosotros simplemente volvemos al Edén. Vamos más allá. Vamos más allá. Vamos a una vida eterna, segura. Yo pregunto, ¿esa es la esperanza que usted tiene? La esperanza de la vida cristiana se limita a un nuevo Edén. La esperanza de la vida cristiana debe ser siempre apuntando a estar con el ser más maravilloso que existe, que es el Señor. Porque sin Cristo el cielo no es nada. De nada sirve el cielo si Cristo no está allí. Dice Pablo en el versículo 16, va a reforzar más el contraste. Dice Pablo, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Noten que aquí hay una pequeña progresión teológica que hace Pablo, que es bastante impactante, porque él dice, Adán cometió una sola transgresión, una sola, y trajo juicio, pero Cristo vino en medio de muchas transgresiones. ¿Cuáles? Todas las tuyas y las mías, y de todo lo redimimos. ¿Y trajo qué? Justificación. Es decir, que la cruz de Cristo, hermanos, absorbió una multiplicidad de pecados y aún así resultó en justicia. Y ese es el escándalo y la gloria del Evangelio que muchos no aceptan, que muchos simplemente rechazan. Por eso Pablo dice en el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Sí, la muerte reinó desde Adán, dice el apóstol, pero ahora los que están en Cristo reinamos en vida. Y es una paradoja, ¿no? Aquellos que una vez estaban bajo el dominio de la muerte, usted y yo, ahora participamos el reino en la vida. Los que eran esclavos del pecado, ahora son coherederos con Cristo. Los que eran abiertamente enemigos, ahora son partícipes de su victoria y receptores de una justicia que no es nuestra, que es imputada por gracia. Pero Pablo es claro, porque noten que hay un matiz esencial aquí. Pablo dice que es solo para los que lo reciben. Y también nos recuerda, por supuesto, que la gracia y la justicia son regalos. Se reciben. No se ganan, se reciben.
no son recompensas, no se alcanzan, solo se reciben y mucho menos se compran. Se aceptan por fe. Y esa, por supuesto, es una corrección frontal que hace el apóstol Pablo a toda visión merocrática de la salvación. Porque Pablo sabía claramente que el ser humano lucha con un legalismo en su corazón de pretender ganar las cosas. Estamos acostumbrados a tratar de ganar todo. Pero hace una corrección tremenda a toda meritocracia de salvación. La justificación en nuestro Señor Jesucristo no es un acto judicial seco, sino que es una explosión del favor de Dios sobre todos aquellos que hemos sido indignos. Así que siempre que piense en la cruz, recuerde, hermano, que no estamos solo ante un simple perdón judicial. Estamos frente a una fuente inagotable de gracia, de misericordia, que ahora te lleva a sentarte en una posición de hijo, a reinar, a ser coheredero. Te dan una posición de restauración, te da una corona. Pero cuando aceptamos esto, lo descansamos en nuestra nueva cabeza, que es Cristo. Inmediatamente descansamos porque ya no estamos desesperadamente tratando de ganar el favor de Dios, sino que vamos a empezar a vivir desde la plenitud de su favor, desde la plenitud de su justicia. Y desde el punto de vista eclesiástico de nuestra vida como iglesia, esa verdad produce una comunidad de gracia, así como se llama esta iglesia. ¿Por qué? Porque entendemos que todos los que estamos acá no hemos ganado nada. Eso debe ayudarnos a despreciar el legalismo. Si fuimos perdonados por pura gracia, ¿cómo no extender ese mismo espíritu con los otros? Si todos fuimos salvados por pura gracia, ¿cómo no dejar el espíritu competitivo, comparativo? Ese espíritu que rige al mundo no debe regir la iglesia. Nosotros en Cristo no somos esclavos de logros humanos, sino que somos hijos aceptados y amados por el mérito de otro. El mérito de otro, de Cristo. Así que Cristo no vino simplemente a restaurar lo perdido, hermanos, sino a darnos mucho más de lo que jamás podríamos imaginar. Donde Adán nos hundió, Cristo nos exaltó. Donde la muerte reinó, ahora reina la vida. Y el mensaje de Pablo es claro. La gracia, dice Pablo, es más fuerte que el pecado. Pero en tercer lugar, Pablo continúa en el versículo 18 y nos sigue profundizando un poco más sobre la condenación que vino por uno y la vida que es dada por otro. Dice Pablo, así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley, y noten esto que es muy importante, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase.
mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Lo que hace Pablo ahora es que resume todo el argumento que ha estado desarrollando. Él dice, por un solo hombre vino la condenación y por un solo hombre vino la justificación de vida. Es un contraste difícil, es un contraste simple, pero es un contraste que encierra una verdad poderosa. Todos estamos en uno de esos dos caminos. Todos estamos en una de esas dos cabezas federales. O seguimos bajo la cadena y la representación de Adán, o seguimos o disfrutamos de la representación de Cristo. Y noten algo, que el apóstol Pablo no está diciendo que todos somos salvos automáticamente, sino, hermanos, el alcance de la justificación es tan amplio como la caída, pero esa justificación que está disponible para todos solo es eficaz para los que creen. Lo hermoso de ese versículo es que de alguna forma nos muestra que la obra de nuestro Señor Jesucristo no solo arregla lo que Adán arruinó, sino que nos da mucho más, nos da vida eterna. Nos da vida eterna, nos da una nueva identidad, nos da una reconciliación gloriosa. Nos recuerda Pablo que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Nacimos con una naturaleza caída. Pero también nos recuerda que no somos justos por portarnos bien. ¿Cuántos de nosotros pensamos eso? Porque una cosa es entenderlo en la teoría y otra cosa es vivirlo. Muchos en la práctica creemos que somos justos por portarnos bien. No, no somos justos por portarnos bien. Somos justos porque la justicia de Cristo nos fue dada como un regalo. Yo pregunto, ¿no te da consuelo saber que la salvación no depende de tu desempeño? ¿No te da gozo saber eso? Que tu salvación descansa en la obediencia perfecta de Cristo. Ya para terminar, el apóstol Pablo cierra la sección en el versículo 20 diciendo, la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Por qué Dios suministró la ley a los hombres? ¿Se ha preguntado? Para mostrar cuán grave es el pecado. Para que nadie diga, yo no necesito perdón. Pero cuando el pecado se hizo evidente, la gracia de Dios brilló con más fuerza todavía. Y eso, hermanos, de alguna manera es fascinante porque nos recuerda a todos que no hay pecado tan profundo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo no pueda cubrir. Donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó, dice Pablo. Antes el pecado reinaba, dominaba, traía muerte, tristeza, condenación. Pero ahora en Cristo la gracia reina y nos conduce no solo a una vida nueva, sino a una vida eterna. Y en esta mañana, hermano, yo quiero preguntarles con el corazón, ¿cuál es tu realidad?
¿Cuál es tu realidad? Porque esta es la realidad. ¿Estamos unidos a Adán o estamos unidos a Cristo? No podemos estar en dos cabezas al mismo tiempo. No es que estoy mitad y mitad, no. Es cristiano carnal que enseñan por ahí. No. ¿Qué cabeza estás? En una hay condenación y en el otro hay vida. En una hay culpa y en el otro hay perdón. En uno hay muerte y en el otro hay esperanza. Si reflexionamos un poco, llegamos a descubrir en dónde está nuestra fe. Entonces sabremos en qué cabeza está. Debemos creer en el Señor Jesucristo. Dice, todo el que crea en mí será salvo. Si ya estamos en Cristo, vivamos con gozo. Gozo. ¿Por qué? Porque ya la gracia reina en ti. Vive con gozo porque ya no estás bajo la condenación del pecado. Vive con gozo porque ya no eres esclavo del pecado. Eres libre, eres justo en Cristo. Así que, hermanos, dos hombres, dos destinos. No vivamos o no vivamos nuestras vidas cristianas bajo el peso del viejo Adán. Aferrémonos a Cristo y vivamos bajo su gracia. Esa gracia toca la puerta hoy. Se la cerremos. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude. Vamos a orar. Procedemos con la celebración de la cena del Señor. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por Jesucristo, por nuestra cabeza federal, por nuestro representante. Gracias porque en Él tenemos vida eterna. Gracias porque en Él tenemos perdón, adopción, reconciliación. Gracias, Señor, porque a pesar de nosotros, nos amaste y nos salvaste. Recuerda siempre estas verdades en nuestro corazón para que vivamos con gozo, recordando todo el tiempo del lugar de donde nos sacaste, para que valoremos día a día la obra perfecta de redención. Bendice a tu iglesia, Señor, ayudándonos y sustentándonos. En nombre de Jesús. Amén y amén.